Listo, vamos iniciando. Buenos días, ya se irán uniendo más personas, pero somos los que somos, ¿sí? Buenos días, buen inicio de semana. Hola Cristian, hola César, hola Eddie, hola Jen, hola Juan Carlos, hola Sergio, ¿cómo están? Iniciamos hoy el webinar de que vamos a hablar de estrategias de networking para acelerar tu recolocación laboral, ¿sí? Es un tema muy interesante porque, a ver, nosotros creemos firmemente que uno, quien sabe liderar su empleabilidad, gana. Y liderar tu empleabilidad en este contexto, ¿no? En un mundo tan hiperconectado, en un mundo de relaciones, en un mundo de sobreexposición, ¿no? Una sobreexposición sana, gestionada, articulada. El networking es importantísimo, sobre todo si estás en procesos de recolocación, de búsqueda de trabajo. Déjenme aquí. Recording in Ya, progress. listo. Ok, antes de iniciar, solo recordarles que el miércoles, este miércoles tenemos nuestro workshop, sí, estamos cerrando las vacantes. El día de hoy hemos creado algo muy genial, muy práctico, muy a la vena, muy reflexivo y sobre todo muy estratégico, que les permita recablear las estrategias de cara a su búsqueda de empleo, que les permita acercarse a esa posición que están buscando. Vamos a tocar temas desde identificación de tus mensajes claves, la construcción de un CV, ¿no? Para un nivel ejecutivo, cómo liderar la entrevista de trabajo, cuáles son esas reflexiones previas, ¿no? Las acciones que tengo que tener durante la entrevista y después de la entrevista. Y obvio, vamos a hablar del tema de networking. Así que si están interesados, pueden escribirnos ahí. Carolina les va a estar escribiendo por el chat de Zoom si hay personas interesadas en nuestro workshop, Estrategias para acelerar tu recolocación laboral. Estamos cerrando las inscripciones el día de hoy. Algunos datos de nuestros programas, sea lo placement o de los workshops que tenemos, pues de nuestras tasas de recolocaciones que tenemos a nivel de LATAM, empresas privadas, sector, el ratio de recolocación, ¿sí? Los meses que se demoran aproximadamente y algunos números, ¿no? De resultados muy interesantes de impacto que nos ponen orgullosos de haber ayudado y ayudar y seguir ayudando a personas que están liderando su búsqueda de empleo. Ahora, esta es una realidad muy interesante. El 70% de las posiciones de liderazgo no se publican en bolsas de empleo, es decir, no son abiertas, son más por referencias, ¿no? Son más por contactos, porque así sucede en las empresas, ¿no? Se abre una posición o bien porque es un reemplazo y no desean hacer pública la oferta, o segundo, porque se confía mucho en las referencias, ¿no? ¿Por qué? Porque una referencia ya conoce a la empresa, conoce la cultura, conoce al jefe, gerente que está pidiendo esta referencia, su estilo, etcétera, ¿no? Y cuando uno refiere, hay como un doble check, ¿no? Alguien nos refiere a una persona que quizás no la conozco del todo, no me genera confianza, ¿no? Por varios motivos. Cuando yo refiero a alguien es porque, ¿no? Al menos ya puedo dar una validación de que cumple con el trabajo, no me va a hacer quedar mal, o me generó una grata experiencia en el encuentro de networking, en la reunión que tuve o en el café que sostuve con esa persona. Así que reflexionemos sobre este punto, que el 70% de las posiciones de liderazgo no se publican en las bolsas de empleo. Te hago una pregunta, ¿tu network te está refiriendo como experto? ¿Sí? ¿Te está refiriendo como experto? Es decir, ¿sabe, no, cómo podrías ayudar para determinado sector o industria? ¿Está actualizado de tus últimos logros profesionales? ¿Sabe cuáles son esas empresas que son de tu interés? ¿Sabe qué es aquello que te destaca, no? ¿Tiene ese mensaje anclado? ¿Lo está haciendo o no? ¿Estás en el recordatorio, no? ¿Estás en el mindset, que estás ahí dando vueltas por su cabeza de todo tu network, por si es que aparece alguna posición, inmediatamente piensa en ti para poder referirte? ¿Sí? Entonces, esto es un punto muy importante. Y tu network consigue despertar curiosidad por conocerte, ¿no? O entrevistarte, ¿no? Si yo veo tu perfil de LinkedIn, digo, oye, qué interesante perfil. A ver, ¿quién será esta persona? Al menos scrolleo un poco porque me pareció muy interesante, ¿no? Lo que comunica, lo que está en su perfil, ¿no? Quiero conocer un poco más sobre esta persona. ¿Crea contenido? ¿No crea contenido? Algo más, algo muy importante, ¿no? Y
A ver, lo cuento por experiencia, ¿sí? Yo estoy en algunos grupos de WhatsApp de emprendedores, empresarios, profesionales, y a veces veo que los grupos de WhatsApp hay 150 personas, 200 personas, ¿no? Un número interesante, ¿no? De personas que están en los grupos de WhatsApp, pero los que interactúan son 10, 12, 15, ¿no? Es como el 10%. No me atrevería a dar un ratio oficial, pero yo diría más del 20% no. Y a mí me pasa lo siguiente, ¿no? Cuando me piden a veces, ¿no? Reuniones de network de 15 minutos, 30 minutos, si la agenda lo permite, eh, las tengo, ¿no? Y he visto casos, muchos, podría decir, a ver, al menos uno o dos por semana, de personas que agradecen, ¿no? Al grupo porque fueron referidos por una persona de ese mismo grupo. ¿No? Porque les permitió abrir esa puerta, llegar a esa oferta, o si ya estaban en el proceso, eh, tuvieron un network porque una persona conoce esa empresa y le contó sobre la cultura, sobre lo que está sucediendo, sobre cuáles son los mensajes que hay que cuidar, o sobre determinada persona que lo va a entrevistar, cuál es su estilo, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces minimizamos los grupos de WhatsApp. Si yo los invito a reflexionar hoy, ¿en cuántos grupos de WhatsApp ustedes están? ¿Sí? ¿En cuántos grupos de WhatsApp ustedes están? Uno, dos, tres. ¿Cuál es el rol que yo tengo yo en ese grupo? ¿No? ¿Estoy como en modo lectura o también interactúo, saludo, comparto algunos artículos? He promovido que en ese grupo de WhatsApp, al menos en los grupos de WhatsApp, dos de ellos en los que estoy, para que entre una persona, sé que no pasa por una validación y segundo, entra una base de datos donde uno puede ver, a ver, mira, quiénes están en este grupo de WhatsApp con su perfil de LinkedIn y hacen la tarea y me gustaría tener network con estas 150 personas, con estas 10 y 15 y voy teniendo esas reuniones. Es importante. Yo les diría, no estén en versión lectura en sus grupos de WhatsApp. No estén en versión lectura. Su grupo de WhatsApp tiene que saber sobre ustedes, tiene que saber que están en un proceso de recolocación, de búsqueda. ¿Y qué impresión están causando en su grupo de WhatsApp? ¿Están interactuando? ¿Están creando contenido? No sé, sí, o sea, es importante. Solo hoy reflexionaba sobre eso y dije, voy a decirlo en el webinar porque todos estamos en grupos de WhatsApp, pero no todos tenemos una mirada un poco más estratégica sobre la percepción y mi participación y la impresión que yo dejo en los grupos en los cuales estoy presente. Los temas que vamos a tocar el día de hoy, ¿cuál consideran que es el error más común al hacer network? Si pueden escribirlo por el chat sería genial o si pueden activar su micrófono se los agradecería también. Pero ¿cuál consideran ustedes que es el error más común al hacer network? ¿Sí? Cuando hago networking, Alfredo, yo que estoy en un proceso de recolocación, ¿cuál consideran que es ese error que quizás estoy cometiendo? Si pueden escribirlo por el chat, genial. Si no, continúo. Yo veo lo siguiente, ¿sí? Para mí, el principal error es que no hay una estrategia. Y no hay una estrategia de hacer networking. Jen nos dice no ser muy sociable. Este libro de Susan Cain, ¿no? Del poder de los introvertidos, Jen, te lo recomiendo mucho porque pone sobre la mesa eso, ¿no? ¿A qué nos referimos con sociable? No significa ser el más extrovertido, no significa ser el que más habla. Yo puedo quizás no ser el más sociable, pero en los momentos que estoy presente, gestiono esa impresión, gestiono el mensaje que quiero que se lleve esa persona. Solo contarlo a tu círculo más cercano, no es ponerlo más allá. Uy, Luis, sí, Luis, eso pasa muy seguido. Yo creo que posteé sobre eso la semana pasada. Sí, creo que sí. El lunes, ¿no? Creo que el lunes subí una infografía de por qué siempre debes estar coqueteando con el mercado laboral, incluso si estás trabajando, y di algunos motivos muy importantes. Y una de las reflexiones era, que está muy relacionado con lo que nos dice nuestro compañero que nos está acompañando, es que hay que normalizar el que a veces perder un empleo o hacer un quiebre profesional o estar en esta transición
Es parte de liderar nuestra carrera profesional, ¿no? Si alguno de ustedes todavía entiendo que está en esa etapa de que quizás perdió el trabajo, ¿no? Fue desvinculado y no sabe nadie más que su círculo directo, lo entiendo, empatizo, pero es una etapa, es un proceso que debe de tener fecha de vencimiento, ¿sí? Tiene que tener fecha de vencimiento, porque cuando uno está en proceso de búsqueda de trabajo, necesita una estrategia de networking, pero también es el momento donde yo debo estar más visible, ¿no? Y el estar más visible implica que quiero que sepan de mí las personas, que estoy en proceso de transición, que esta fue mi experiencia, que en esto soy experto, experta. Esas son las empresas que estoy buscando. Lucero nos dice, ¿no? No conocer con quiénes interactuamos, sino saber cómo ofrecer valor. Todo eso, lo que ustedes han mencionado, tanto Lucero como Luis, como Sergio, está relacionado con que no tenemos una estrategia. No tenemos una estrategia de hacer networking, ¿no? Y hoy lo voy a enfocar a personas que están hoy buscando, ¿no? Buscando esa recolocación. Es importantísimo tener una estrategia, tenerlo sistematizado, tenerlo en un Excel o en un Notion, si es que desea, ¿no? A ver, ¿cuáles son esas? Primero, autoconciencia. ¿Cuáles son los mensajes que yo quiero que se lleven? Esa persona que me ha dado 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Eh, Después, auditoría, ¿no? ¿Cuál es la percepción que yo estoy dejando, ¿no? Cuando me conocen, cuando interactúan conmigo, tener ese feedback. Si yo ya he tenido esos network, oye, atreverme a hacer la pregunta, ¿cómo percibiste mi energía? ¿Te quedó claro el mensaje que te estoy dando? ¿No? ¿Sabes a qué empresas podrías referirme? Después de lo que has escuchado, ¿qué crees que me diferencia? Y yo provocaría que hagan esa auditoría, quizás con aquellos amigos enemigos, ¿no? Aquellas personas que son mis amigos, amigas, con las cuales hay confianza, y tener esa reunión de network y que después me diga, ¿qué mensaje te llevas? ¿Cómo percibiste mi energía? ¿Te quedó claro? ¿Qué empresas estoy buscando? Porque eso es importantísimo, ¿no? Uno es la autoconciencia, ¿no? Lo que yo creo, lo que yo tengo legítimamente para exponer, y otro es la auditoría. Después lo que la persona, ¿no? El network se lleva después de conversar conmigo. Es como el primer, así, frente de mi estrategia, ¿no? El segundo frente ya viene, ¿no? Mi target, ¿a quién voy a comunicar esto? ¿Cuáles son mis empresas objetivo? ¿Cuáles son los headhunters, no? Las consultoras de headhunter. Tercero, mi círculo primario, amigos de Facebook, amigos del colegio, amigos de la universidad, amigos del instituto, amigos de la maestría, del diplomado. Después es colegas de trabajo, de mis últimas 3 experiencias, 4 experiencias o la última experiencia, ¿no? Ya tengo todo eso, una gran base de datos, quizás pueden ser 100 personas, 150 personas o más. Ok, ya tengo definido eso. Ahora ya viene el empezar a contactar, ¿no? Empezar a generar esas reuniones. No empecemos con los más difíciles, ¿sí? ¿Sí? O sea, no, no empecemos con los más difíciles. Empecemos con aquellas personas que nos van a dar esa reunión de una manera más fácil, ¿no? Entonces, si nos dan esa reunión de una manera más fácil, ok, empecemos con esas personas, practiquemos ahí, ¿sí? Practiquemos ahí. A ver, ¿y por qué me estaban los últimos trabajos? Eh, Te voy a responder, Juan Carlos, ¿sí? Voy a responder, Juan Carlos, más adelante, ¿sí? Voy a responderlo, ¿sí? A lo que me has escrito. Entonces, esas reflexiones son iniciales, ¿sí? Yo lo que veo es que no hay una estrategia y es lo que vamos a tocar hoy durante el webinar. Primer punto, el networking, ¿sí? En un mundo, ¿no? Imperfecto, porque es imperfecto, importa tanto cuánto sabes como a quienes conoces. Tus diplomas, tu experiencia es genial, pero si eso queda guardado en tu casa, en tu perfil de LinkedIn y no eres vocero de eso, necesitas empezar a ser vocero de eso y empezar a conectar con las personas. Ahora, ¿por qué es importante el networking? Uno, porque te mantiene actualizado sobre las tendencias, requisitos y aspectos, ¿no? Diferenciales de una postulación.
postular ofertas de trabajo antes de que éstas se hagan públicas, contar con el voto de confianza de personas cercanas al tomador de decisiones. Esto es importante, ¿sí? Un networking, una persona te puede contar sobre lo que está viviendo ese sector, esa industria, y quizás ese es el objetivo de esa reunión, ¿no? También porque para no tener una postura reactiva frente a las posiciones. El objetivo es que cuando aparezca una posición, al menos yo ya tenga contacto en esa empresa, ¿no? Ya haya al menos hecho un network con esa organización. Por eso es importante, algo que nosotros mencionamos, ¿no? A las personas que asesoramos es, haz tu listado de empresas, haz tu listado de personas, ¿no? Empieza a ver esas personas con las cuales has interactuado, cuál es su recorrido profesional. Porque si aparece una posición, es como que es como un buscador en tu gran base en Excel. Pones, no sé, Pamolsa, Ferreiros, Alicor, ¿no? Y a ver qué nombres te salen dentro de tu gran base. Quizás te puede salir una persona que trabajó hace 3 años en esa empresa. Pero eso ya se logra cuando, ¿no? Yo tengo esa base de datos. ¿Y por qué es importante yo gestionar mi base de datos? Porque justamente, ¿no? Yo necesito generar conexiones para que cuando aparezca esa oportunidad, ¿no? Yo ya sepa cómo llegar a la empresa, esté en ventaja. Porque ya cuando la publicación se hace pública, ¿no? Ya estás compitiendo con todos. Es una postura más proactiva. Contar con el voto de confianza de personas cercanas al tomador de decisión. La referencia. Es muy potente la referencia, ¿no? Cuando una persona refiere, genera confianza, es como un doble check que va con tu CV. Es como un doble check que va con tu CV. Ahora, también es importante porque te permite posicionarte como experto. ¿Cuántos de tus contactos se están refiriendo hoy como experto o experta en un tema? ¿Cuánto valor estás tú aportando a tu red? ¿Cómo deseas ser conocido por la comunidad? Estamos en la parte de autoconciencia, ¿no? De generar ese sentido de urgencia respecto al networking. Después vamos a hablar sobre los mensajes. A ver, la pregunta es Juan Carlos. Muchas veces en mi caso, como he estado en posiciones de jefatura, me dicen por qué ahora postulas de especialista y por qué he estado en los últimos trabajos solo 2 meses. Ok. Debería retirarlo porque el reclutador me lo cuestiona por qué renuncié y tomé otras aspiraciones. No conozco tu CV del todo, Juan Carlos, ¿sí? No sé cuántos, a ver, porque si, a ver, voy a ponerme en esa situación, ¿eh? Porque cuando te hacen esas preguntas, obvio, quieren saber qué es lo que pasó, que no necesariamente están cuestionando tu compromiso, lealtad, y lo digo entre comillas, ¿sabes? Frente a la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque me pasa con algunos candidatos que me dicen, Alfredo, yo he estado 4 años en una empresa y después, bueno, ¿no? Me fui a otra empresa, pero no era lo que yo esperaba, o quizás los resultados no se dieron, o la estrategia cambió, diferentes motivos que no necesariamente, ¿no? Tiene que ver con tu desempeño. Y he estado 3 meses, 4 meses. ¿Lo coloco o no? Yo digo, sí, colócalo. Sí, colócalo. ¿Por qué? A ver, sí, porque tienes otras experiencias donde has estado 2 años, 4 años, 5 años. Entonces ahí está tu compromiso, tu lealtad frente a la organización. Y lo que pasó aquí en esta experiencia de 3 o 4 meses, hay que tener esa capacidad efectiva de comunicación y de síntesis para poder dar el mensaje. Bueno, fue una oportunidad que apareció, tomé la decisión, me pareció algo muy interesante, pero después de 3 o 4 meses las estrategias cambiaron, ¿no? Hubo lineamientos corporativos que decidieron no apostar por esta estrategia, o sea, por algo, ¿no? Y bueno, se tomó la decisión. Es parte del aprendizaje. Ahora, si fue por un motivo, ¿no? De desempeño, etcétera, ahí sí ya es otra situación, porque ahí va a haber ese doble check, ¿no? De quizás van a querer llamar a esa referencia de 2 o 3 meses. Si es así, no lo colocaría. No lo colocaría. Ahora, ahora, si ya son varias experiencias en la cual yo estoy teniendo una experiencia de 2 meses, ¿no? En otro trabajo otros 3 meses, y en otro trabajo otros 4 meses, yo diría, cuidado, estás construyendo una red flag sin darte cuenta.
¿no? Porque ahí empiezan a cuestionar qué pasa con esta persona que está 2 meses, 3 meses y 3 meses en diferentes trabajos. Salvo sean puestos relacionados a tecnología, sean puestos relacionados a tecnología, donde quizás sí se trabaja por proyectos específicos, ¿no? Por proyectos específicos. Pero no sé, Juan Carlos, de todo lo que he dicho, ¿cuál sería la estrategia contigo? ¿No? Si es una experiencia donde has estado 4 meses, 3 meses, pero antes de eso has estado años en una empresa, colócalo, ¿sí? Hay que aprender a esas preguntas que son, ves, entonces, Juan Carlos, sin ningún problema, colócalo, ¿sí? O sea, pero tienes que tener una narrativa muy interesante cuando aparezca esa pregunta, que es algo que vamos a ver en nuestro workshop del miércoles, ¿no? Es, nosotros provocamos siempre que las personas tengan identificadas esas preguntas que son difíciles o incómodas. Es decir, que yo siento, Alfredo, ¿sabes qué? Las respondo, pero no sé, mi energía no fluye cuando me preguntan sobre eso, o mi respuesta creo que la podría explotar un poco más, etcétera. Tienes que tener esas preguntas ahí, ¿no? Escritas y su respuesta también, porque te van a hacer esa pregunta, te la van a hacer. Es lo que les decimos también, ¿no? Audita tu CV, mira tu CV, ¿qué dudas genera? ¿No? A veces hay candidatos que me dicen, no me esperaba esta respuesta, pero ¿cómo que no te esperabas esa respuesta? Has estado 6 años, 7 años en la empresa con el mismo cargo. Entonces te iban a preguntar, ¿no? Cuéntame, ¿no? O sea, ¿por qué tanto tiempo en el mismo cargo? ¿Cómo cambiaron los desafíos? ¿Cómo cambiaron los retos? ¿Por qué? Porque si yo veo tu CV, me genera esa curiosidad. Si veo que has cambiado de trabajo en el último año en 3 empresas y yo decido colocarlo en mi CV, ok, una pregunta que pueden hacerme, no, es esa, ¿no? ¿Por qué se dieron estos cambios en el último año, 2 o 3 empresas? Y no puedes decir, no me esperaba esa pregunta. Ahí no estás liderando tu búsqueda de empleo. Si mi CV genera duda o algo, ¿no? O quizás hay una transición de un año donde yo decidí estar en casa o emprender, lo que fuera, ¿sí? Y hay ese hueco en mi CV, tienes que estar preparado para esa pregunta. ¿Sí? Tienes. Quizás, Juan Carlos, lo que está pasando es tu energía. Yo te invitaría a reflexionar sobre tu energía. ¿Cómo estás transmitiendo tu respuesta en esas preguntas? ¿Sí? En esas preguntas. Y también diría, ¿no? Lo siguiente, en la misma entrevista, Juan Carlos, tienes que decir, ¿no? Y ahí están mis referencias para que puedan conversar con ellas y validar lo que yo les estoy diciendo. Empatizo que esto puede generar dudas, pero no es mi caso. Fueron experiencias que salieron de mi control, ¿no? Y que me han dejado aprendizajes. Punto. Bien. ¿Listo? Ok, Silvia, ¿qué podría decirse? ¿Qué diría Silvia primero? ¿Sí? O sea, la respuesta a algo que vamos a ver en el workshop tiene que ser legítimas. O sea, tengo yo que creérmelas. No somos una IA. O sea, yo no les diría, puedes decir esto. No, o sea, ¿qué fue lo que sucedió? Porque si no son legítimas, ¿no? Pierde ese impacto. Fue una decisión personal la que tomé. ¿Eh? Quería, después de haber trabajado tanto tiempo en una empresa, tomé la decisión de, ¿no? Tener un pequeño descanso en mi carrera profesional. Ok, está bien, Silvia, eso es. ¿Eh? A lo largo de mi carrera profesional siempre quise darme un break para poder explorar algunos proyectos personales y también, ¿no? El incursionar, el ser consultor, consultora de manera independiente. Fue una decisión difícil, no fue fácil la que tomé, ¿no? Fue un año de muchos aprendizajes, he desarrollado algunos proyectos, me permitió conocer determinados sectores, etcétera, ¿no? Pero después de un año he tomado la decisión de regresar al mundo corporativo. No, ese es mi foco principal, etcétera, etcétera. Y transmitirlo así, Silvia, solo sazonan un poquito mejor, pero son respuestas, son preguntas, Silvia, que cuando yo veo a los candidatos es como una bala, ¿no? Uy, me están cuestionando, yo sé, a ver, yo sé lo siguiente, y uno de los mensajes que vamos a dar en el workshop es el siguiente, ¿sí?
Hay cosas que yo puedo gestionar y cosas que no puedo gestionar. ¿Sí? Yo decido dónde me coloco. Me coloco en aquello que no puedo gestionar. ¿A qué te refieres, Alfredo? Que me hagan esas preguntas no puedes gestionar. La energía del reclutador no puedes gestionar. Sí, hay varias cosas que yo no puedo gestionar del todo, pero yo que sí puedo gestionar, el prepararme para la entrevista, mi energía, mi capacidad de síntesis, etcétera. Esto ya lo tengo cubierto y a eso es lo que vamos a apostar el día miércoles. Es lo que yo te diría, Silvia. ¿Sí? Tu respuesta me parece válida, solo que ponlo de esa manera, ¿no? Dentro de mis planes siempre ha estado el tener un año donde pueda desarrollar algunos proyectos personales, el explorar la consultoría, ¿no? Los resultados no fueron del todo positivos, si bien desarrollé proyectos, ¿no? Muy interesantes, pero no cubrían mis necesidades económicas, ¿no? O también me di cuenta, ¿no? Que yo necesito trabajar con equipos numerosos. Y la vida de independiente, no, el trabajar solo no es lo mío. Entonces, después de este año de unas experiencias muy gratificantes, de mucho aprendizaje, ¿no? Y una conversación muy sincera conmigo mismo, he decidido retomar mi carrera en el mundo corporativo. Y por eso estoy postulando hoy a empresas. Ya no estoy en la consultoría, ya no está en mi radar el ser independiente. Y tienes que decirlo, Silvia. Tienes que decirlo, porque si no lo dices, la duda es, esta persona quiere regresar, pero va a seguir haciendo consultorías, que no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo, pero el problema es los sesgos que tienen los reclutadores o algunas empresas, ¿no? A ver, reflexionen sobre esto en el tema del network, ¿sí? ¿Quién eres? ¿Qué te diferencia? ¿Qué buscas? ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Qué te diferencia? ¿Qué buscas? ¿Por qué? Estos son los mensajes que ustedes tienen que llevar al networking. ¿Quién se atreve a activar su micrófono y me responde esta pregunta? ¿Quién es? ¿Qué es lo que te diferencia y qué estás buscando? Estos tres mensajes lo necesitas tener estructurado. Si no lo tienes, ni te atreves a hacer networking, ¿eh? ¿Quién eres? ¿No? Tu ámbito personal, tu ámbito profesional, tus últimos estudios, ¿no? Certificaciones que hayas tenido, ¿qué es lo que te diferencia? Que no son tus fortalezas, es lo que logras con tus fortalezas. ¿Eh? No es soy proactivo, soy dinámico, no, es, ¿no? Lo que me diferencia es que soy experto consolidando estrategias, soy experto optimizando los procesos para incrementar la rentabilidad, ¿no? Diseñando estrategias relacionadas a, ese es el mensaje que tiene que salir. ¿Y qué estás buscando? ¿Qué sectores, qué industrias, qué posiciones, qué personas? Reflexionen sobre esto. Y no solo para el tema de networking, sino también por lo siguiente, sino por lo siguiente, ¿sí? Es, si yo no tengo esto estructurado como mis mensajes paraguas, ¿cuáles son los mensajes que yo estoy dando en la entrevista? Yo con estas tres preguntas construyo toda mi estrategia para la entrevista de trabajo. Si no lo tengo definido, entonces empiezo como que a disparar por todos lados. Y recuerden, hasta en la entrevista de trabajo uno tiene que desarrollar esa capacidad de poder reafirmar. A ver, ¿qué pasó? Katia. Buen día, Alfredo. Hola, Katia. En el último empleo estuve 6 meses. Salí porque construía mi liderazgo. A ver, yo vengo de corporativo y era la dinámica. Y era la dinámica. Ok. Además, el pago era poco. No tenía mi misma visión y eso genera mucha alerta en las entrevistas. ¿Cómo podría ver? Me dice que, ¿qué pasa si te contrato y en 6 meses te vas? A ver, primero, mensaje para todos, ¿eh? Y aquí voy a ser directo. Los que me conocen ya saben cómo es mi estilo. A ver. Una entrevista, una pregunta, una experiencia no define que todas las entrevistas van a ser iguales. ¿A qué me refiero? Vas a tener personas muy obtusas que no entienden que esto sucede en el mundo profesional y vas a tener personas, reclutadores, que lo van a entender y van a decir, ok, uy, qué piña que fuiste Carla, te tocó este tipo de empresa, pero bueno, ¿sí? ¿Por qué les doy este mensaje?
Porque puede pasar esa experiencia donde me hacen una pregunta, oye, pero como que no, siento que no me creyeron del todo, Alfredo. Y me quedé anclado en esa experiencia. Y me quedé anclado. O sea, y ya pienso que todas las entrevistas me van a decir lo mismo, etcétera, etcétera. Y quizás tú diste bien tu respuesta. Pero bueno, te tocó una persona pues que no entiende cómo funciona el mundo profesional, que hay empresas familiares que son así, etcétera. Y bueno, ¿no? Aposté, no funcionó, salí. Y por eso me está haciendo esa pregunta. ¿Y qué pasa si te contratas y te vas en 6 meses? Inmediatamente, ¿no? He conocido el puesto, estoy conociendo la industria, la cultura y me parece muy interesante, ¿no? No percibo un factor que me lleve a mí a cuestionar esta posición en caso yo sea aceptada, ¿no? Mi compromiso y mi búsqueda hoy por una posición está de mediano y largo plazo. Punto. Y doy ese mensaje. Ahora, esta experiencia que le pasó a Katia, ¿no? Cómo yo la traslado en una entrevista, ¿no? Estuve trabajando en una empresa, apareció esta oportunidad, el reto me pareció pues muy interesante de cara a desafíos, de cara a crecimiento, etcétera. Pero después de unos meses me di cuenta que la cultura no permitía que yo pueda desplegar todo mi potencial, ¿no? Había factores que no podía gestionar del todo, una empresa familiar, donde hacía que las cosas pues sean un poco lentas. Después de conversaciones de por medio, ¿no? Decidí, ¿no? Una decisión difícil, ¿no? El dar un paso al costado. Y actualmente estoy buscando otras oportunidades. A ver, Katia, he comprado un curso para ganar diferente y me siento segura, pero son incisivos con eso ya. Son dos empresas. El viernes tuve entrevista y pasó eso. Katia, ¿te animas a activar tu micrófono? ¿O estás en un lugar con mucha bulla? Me avisas, Katia, antes que termine el webinar. A ver, espérate, creo que no puedes activarlo porque yo desactivé eso. A ver, ¿cómo hago para...? Creo que es acá. A ver, creo que es acá, creo que es acá. Quiero conversar contigo, Katia. A ver, A ver, Katia, ahora sí puedes. Ya está. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Un ¿Qué gusto, tal, ¿qué Katia? tal? ¿Cómo ¿Me estás? Un escuchas? gusto. Sí, sí, te escuchamos todos. Sí. Alfredo, sí, rápidamente porque ya sé que estamos con el tiempo No, no, culminando. no, para nada, rápidamente, Katia. Katia, estamos en modo entrevista, ¿ok? Y te voy a Perfecto. hacer la pregunta, y te voy a hacer Sí, la pregunta. Katia, me parece muy interesante tu experiencia, pero hay una alarma que me sale, que en tu último trabajo has estado solo 6 meses. ¿Qué pasó? ya. Lo que pasa es que esto no solamente, o sea, no solamente la alarma genera a los tomadores de decisiones este trabajo, sino que desde pandemia sucede esto, ¿no? A ver, del 2019 al 2020, eh, salí de esta empresa porque recortaron el sueldo. Esto es por pandemia, esto lo creen. Luego estuve casi 11 meses sin laborar por un tema familiar. Esto lo dio en entrevista y también lo creen porque es cierto, ¿sí? Eh, Luego del 2021, claro, desde noviembre del 2021 en adelante, ya inicio nuevamente una búsqueda laboral y y estoy en una empresa, digamos, en noviembre del 2022 hasta, hasta febrero del 2020, perdón, del 2023. ¿Por qué salgo de ahí? Porque en realidad no se cumplieron las condiciones del contrato. En cuanto a las condiciones, era una empresa internacional, no pagaban las condiciones a los chicos, el clima laboral era era bastante complicado, tanto así que salgo yo y a los meses sale todo mi personal, Alfredo. Sí, entonces, qué difícil exponerlo eso en una entrevista. Yo Ya, te soy sincera, ya, no lo Katia, pongo en una entrevista. vamos a ponernos en modo entrevista, ¿sí? Ok, ok, Quiero que me eso no lo digas digo. la respuesta puntual en la cual yo te estoy haciendo esa pregunta. Katia,
Muy interesante tu experiencia, pero veo algunas transiciones que han durado poco tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, respecto al último empleo de Import, salgo porque estaba, digamos, inicié una búsqueda de nuevas oportunidades que a largo plazo, que fueran más acorde a mi propósito laboral y a mis expectativas profesionales a largo plazo, ¿no? Hay algunas empresas que se quedan, digamos, que dicen, ok, y hay otras que me dicen, pero explícame qué pasó. No, es que, Entonces, Katia, no me estás convenciendo. A ver, voy a tratar yo de estructurar la respuesta con lo que me has dicho, ¿sí? ok, Mira, y... Hola Alfredo, sabía que me iban a preguntar eso. En mi última experiencia laboral fue un reto muy interesante, ¿no? Donde había unas metas desafiadoras por alcanzar, sí, la cual estuvimos consiguiendo, pero no se cumplía con las bonificaciones o lo que tú mencionaste, ¿no? Lo cual lo conversé, dijeron que se iba a mejorar o se iba a dar en el mediano y largo plazo, pero aparte de eso, la cultura en sí no permitía, ¿no? Despliegues de mayores estrategias, ¿no? En que yo estaba preparada para poder liderar en ese trabajo. Después de una conversación de 5 o 6 meses de haber estado ahí, bueno, tomé la decisión de salir de la empresa para buscar oportunidades donde pueda aplicar las estrategias o mi potencial pueda desplegarse para alcanzar los resultados. Ahora es importante mencionar que esto no solo fue conmigo, porque un mes después decidieron pues desvincular a todas las personas. Pareciera que fue una decisión estratégica desde el punto de vista de empresa, no entendida, ¿no? O decidieron pues no apostar por esa línea de negocio. Y nada más. Llévalo muy bien, así. Alfredo. O sea, fue lo que sucedió. O sea, fue lo que sucedió, pero yo lo he explicado así, pero tú sabes la historia. O sea, yo siempre digo, escríbelo, mira, ¿no? Que sea legítima. Alfredo, ¿Sí? solo Sí, una consulta final, por favor. sí. Mira, esta empresa específicamente, en la última que estuve 6 meses, ya sé cómo enfocar la respuesta, gracias por tu ayuda, pero en la anterior estuve 3 meses. Ahí fue donde yo salí, después renuncia todo mi personal, ¿no? Entonces, Ya. esta empresa, 3 meses, es una empresa internacional, es buenísima, pero yo no lo he puesto en mi CV justamente por ser 3 meses. No lo coloques. No lo coloques. Ok. Pero hay un Ujú. detalle. ¿Qué pasa? Sí. Que las empresas me piden el QUIT, el certificado único laboral, y no es compatible con mi CV, pues porque ahí está que he estado en esa empresa. Entonces dirán, ¿no? Pero ¿por qué no lo pone? Claro. Lo ¿Cómo? mencionas. Cuando ya te piden eso es porque ya fuiste seleccionada. Lo mencionas. Y ahí totalmente sincera. Mira, me asesoré con un consultor de carrera y me dio esta recomendación que no lo ponga porque esos 3 meses generan mucha bulla en los reclutadores, ¿no? Y lo mencionas Sí, así. pues, sí, Sí, porque ya o me sea, lo pidieron. dale. Alfredo, muchas gracias. No, dale, dale. Juan Carlos, rápido, Juan Carlos. Ok, va en línea parecido, ¿ya? Con lo Vamos. de Katia. He estado en una posición de jefatura y decidí pasar a una posición de financiera, de banca, Ok. jugármela. Había estado 6 meses en el entero, se abrió una oportunidad, me invitaron al proceso y cuando estuve en esta posición de banca no funcionó y dos personas de mi equipo renunciaron. ¿Mm? Y ya, con esto yo dije, no voy a poder manejarlo y el estrés era demasiado. Vivía 24/7 en esta empresa. Ok. Y ya cerré todo tipo. Y cuando paso a entrevistas me dicen, estuviste 6 en esta y 6 en la otra. Y les digo, Mm. bueno, era una aspiración, no me fue bien. El clima no era el que yo esperaba y no se cumplieron ciertos propósitos y hubo una reestructuración total. Ok. No digas no me fue bien. Ya, ok, ya, de acuerdo. Vale. ¿Sí? O sea, ¿no? Incluso me Te arrepiento, he dijeron, renunciado al anterior trabajo, ¿no? Siendo sí, o sea, sincero. te diseñaron todas las estrategias para alcanzar los resultados, pero Ujú. los recursos desde el punto de vista de personas, cultura, no acompañaban esas estrategias. Inclusive, 2 o 3 personas de mi equipo decidieron, ¿no? dar un paso al costado porque era demasiada sobrecarga de trabajo.
Frente a esta situación, conversé con la organización si se iba a estructurar el equipo. Al no tener respuesta, ¿no? Tomé la decisión un poco complicada de también, ¿no? Dar un paso al costado. Gracias, Alfredo. Dale, listo. Pero a ver, yo sé que, a ver, y disculpen la palabra ya, es jodido lo que les voy a decir, pero son esos momentos de la entrevista donde tiene que salir así nuestro carácter y energía. Yo sé que yo estaba en procesos también de buscar chamba y sé que hay preguntas que a veces, no, como que sentimos que están cuestionando mi desempeño, toda mi experiencia y sin mayor fundamento. O sea, lo están cuestionando por una experiencia que pasó, que no fue mi responsabilidad. Y eso a veces nos lleva a que nuestra energía decaiga, que nos pongamos un poco tensos, un poco nerviosos en la entrevista, que me enrede en la respuesta, pero son esos momentos justamente donde tiene que salir ese mayor background, ese mayor carácter, ¿no? De nosotros. Yo sé que es difícil, empatizo con eso, sí, empatizo con eso, pero eso es a lo que yo les digo, hay situaciones que yo tengo que hacerme cargo. O sea, tengo que, así como se dice en un estilo más criollo, recontra canchero, o sea, entrar en la entrevista y en esa pregunta y fue lo que pasó. O sea, fue lo que sucedió. Y mencionarlo sin sentimiento de culpa, sin sentimiento de culpa. A ver, por aquí alguien escribió, a ver, Lucerito, genial, soy Lucero y cuento con más de 6 años de experiencia en el campo de TI, especialización en la gestión de mesa de ayuda, cuento con la certificación y actualmente estoy cursando ya, la carrera de Ingeniería Industrial y trabajo como analista de mesa de ayuda, donde también apoyo en temas de supervisión, gestión de conocimiento y gestión de calidad. Lo que me diferencia es mi capacidad de análisis para identificar áreas con oportunidad. Estoy interesada. Ya, está perfecto, Lucero. Solo agregaría algo, ¿sí? Solo agregaría algo. Algo que vamos a ver en el workshop del miércoles es la doble validación, ¿no? ¿A qué me refiero con la doble validación? Que cuando yo estoy dando mi discurso, incluir estas 3 palabritas que pueden marcar la diferencia, ¿no? Y algo que mis anteriores empleadores han destacado en mí es, y lo que has mencionado. Y lo que has colocado ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es como cuando te preguntan, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas, no? O cuáles son tus debilidades, ¿no? Cuando tú usas este recurso, como por ejemplo, ¿no? En los feedbacks que he tenido con mi anterior jefe, ambos identificamos esta oportunidad de mejora. Es genial, porque está dando esa doble validación. Uno, que tienes apertura para recibir feedback. Dos, autoconciencia. Tercero, te estás haciendo cargo. Lo mismo cuando te preguntan qué es lo que te diferencia, ¿no? ¿Por qué deberías contratar? ¿Por qué deberíamos contratarte? ¿Qué te diferencia? Y siempre usar no solo lo que me diferencia es, sino también algo que me han dicho a mí. Mi anterior jefe, anterior empleador, etcétera. Es narrativa, es storyteller. ¿Sí? Recuerden, le estamos hablando al cerebro de la persona. ¿Listo? A ver, sí, a ti, Lucerito, y gracias por escribir todo eso. A ver, solo un poco la ruta, ¿ya? A ver, siempre empezamos con esto que no les puede pasar. No tengo network, no responden mis primeras interacciones, tienes que replantear tus estrategias, empiezas a incrementar tu network, continúas puliendo tus estrategias, te empiezan a referir como experto, tengo entrevistas y consigues recolocarte. Es la ruta que nosotros vemos en las personas que nos buscan para asesoría, ¿no? Todos llegan con eso. No tengo network. La verdad sí tienes network, lo que no tienes es una estrategia. No tienes una estrategia de networking. No sabes, ¿no? Cuáles son los mensajes, no tienes sistematizado. Entonces, identifica primero a tu público objetivo, ¿no? ¿Quiénes son las personas que te pueden abrir las puertas? ¿Quiénes serían tus sponsors? Es decir, aquellas personas que han trabajado contigo y que no te pueden referir, ¿no? ¿Quién es el tomador de decisiones en determinadas empresas que son de mi interés? Haz tu listado de 20 empresas, por favor. Así sean solo 20 o 10, pero haz un listado. Empieza a contactar en LinkedIn a personas de esa empresa. Empresas de Headhunter. Haz tu Excel. Haz tu Excel, ¿sí? Aprovecha las oportunidades como premiaciones, reconocimiento, etcétera.
¿eh? Las personas hoy en LinkedIn suelen, ¿no? Estoy asumiendo un nuevo reto, estoy cambiando de empresa, ¿no? LinkedIn lo que ha hecho ahora es, que me parece interesante, es que ya las interacciones o las publicaciones en LinkedIn te las va ordenando, ¿no? Por cambio de empleo, por cumpleaños o porque terminó un estudio. Entonces, siempre tienes que estar mirando eso e interactuar con esas personas, conversar con esas personas, comparte contenido de valor, audita tus métricas. Recuerden que este miércoles de 9 a 1 tenemos nuestro workshop de empleabilidad. ¿Sí? En serio va a estar muy potente. Si están interesados, Carolina está poniendo los datos ahí. Ahora también, ¿no? ¿Qué tanto estoy aprovechando estos grupos, sea de LinkedIn, eh, eventos online, capacitaciones, cursos, los grupos de WhatsApp? Déjeme decirle que los grupos de WhatsApp es muy potente y algo que no he colocado aquí también es, miren su Facebook, ¿ah? No solo miren LinkedIn. He tenido casos de éxito de personas que les he dicho, mira tu Facebook porque son tus primeros contactos, ¿no? Son las personas con las cuales iniciaste quizás a interactuar en el mundo online y están ahí, ¿no? Y para los que quizás tenemos un poquito más de 40 todavía seguimos viendo Facebook, vemos Facebook. ¿Sí? Entonces, no descuidemos también esa red. Yo sé que es más personal, pero puedes generar conexiones por ahí. Puedes escribirle a esas personas. Algo muy importante, ¿no? Objetivos que debes lograr: llegar al reclutador antes de la publicación de la oferta, posicionarte como experto, establecer contacto con tu futuro jefe y conseguir más entrevistas con mayor facilidad. Ahora, quería mostrarles esto de aquí. ¿Sí? ¿Qué considerar en una conversación de networking? Primero, muy importante, regula tu energía. ¿Sí? Esto me sucedió hace unos meses. ¿Sí? Y me reuní con una persona, ¿no? Amigo. Y quizás él, ¿no? Eh, empatizó conmigo y dijo, es mi amigo y Alfredo me va a entender, etcétera. Nos tomamos un café, recuerdo, por Miraflores. Y fue una conversación de 20, 30 minutos donde yo salí tensionado de esa reunión. Porque mi amigo, y es mi amigo hasta ahorita, ya se recolocó, pero confundió la reunión de networking y se convirtió en un espacio de queja y de queja y de queja. Que le iba mal en sus procesos, que no lo referían, que la experiencia que tuvo en el trabajo fue catastrófica, bla, 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 bla. Ok, entró en confianza, soy su amigo, pero y terminada la reunión, ¿no? Ya yo le hice algunas preguntas para tratar de, ¿no? De saber qué es lo que está buscando, pero lo que le dije es, voy a ser totalmente sincero contigo. No te voy a referir. Porque si estás con esta energía, con estos mensajes, se va a percibir en la entrevista. Y te invitaría a reflexionar en los últimos 15 días con quiénes te has reunido y si estás dando el mismo mensaje. Mi pata entró en quiebre y me dijo, Alfredo, o sea, nadie me ha dicho esto. Y sí, pues, con las últimas dos personas que me he reunido prácticamente ha sido la misma conversación. Empatizo contigo, ¿no? Que los reclutadores pueden ser así, de lo peor, etcétera, o que te tocó una experiencia que saliste de una buena empresa, entraste a esta y las cosas no funcionaron, etcétera. Pero necesitas procesar eso, porque si vas a una reunión de networking, ¿sí? No puede ser un espacio para que no significa que que no esté siendo empático contigo, sino lo que yo quiero es que seas estratégico. Y es importante el regular esa energía, ¿sí? No es un espacio para quejarse. Ten estructurado tus mensajes claves. Tienes que actualizar a esta persona sobre tu experiencia, por más que sea tu amigo cercano, etcétera. Si has hecho algo en los últimos 6 meses, de logros, o aprendiste algo, o estudiaste algo, tienes que mencionarlo. Anda con tu listado de empresas y personas que te gustaría conocer. Eso es importantísimo, ¿no? Porque esto sí yo diría mitad, mitad que me pasa en reuniones de network, ¿no? Que les digo rápidamente, ok, dime, ¿qué empresas te gustaría eh, conocer? ¿No? Me dicen de logística, ¿no? ¿Cuáles? Minería, ¿cuáles? Personas, ¿tienes mapeadas algunas personas?
que te gustaría conectar, de repente las tengo en LinkedIn y puedo generar esas conexiones. La mitad tiene sistematizado ese Excel, ¿no? Y dice, mira, Alfredo, estas 3 empresas, estas 2 personas, etcétera. Pero la otra mitad, muy genérico. ¿Verdad? Estoy explorando retail ya, pero ¿cuáles? Personas. O sea, necesitas ir con eso. Y si quieres, habla de tus postulaciones actuales. Actualmente estoy explorando estas empresas, etcétera, etcétera. Estoy en estas etapas, ¿sí? Y también, ¿no? ¿Cómo podrías tú ayudar a esta persona? No solo para que te ayuden, ¿no? Y muy importante el agradecimiento. Esta ruta, ¿sí? Esta ruta es importante. Sí, Katia, sí está grabado, ¿sí? Y ya para ir cerrando, ¿sí? Para ir cerrando, el 27, este miércoles, perdón, tenemos nuestro workshop de empleabilidad. Y sí, es el último del año, porque vamos a sacar otro workshop con otro foco, ya no de búsqueda de empleo, sino ya, y no les puedo contar más, pero el de empleabilidad, de búsqueda de empleo, sí, es el último del año que estamos haciendo, donde vamos a hablar 4 frentes principales: valor agregado, CV, entrevistas y pues networking, ¿no? ¿Para quién es este programa? ¿Sí? Para personas que ya están en este proceso de búsqueda de trabajo, ¿no? Que quizás necesitan mejorar su CV, recalibrar las estrategias, en networking, afinar, etcétera. Alfredo, ¿y si yo recién estoy empezando, podría ir? Sí, también te puede ayudar, porque te va a servir como un rutero, así, ¿no? O sea, rápido, y vas a interactuar, un rutero rápido de los errores que no debes cometer, y también vas a tener la oportunidad de interactuar con otros participantes. Ya tenemos 24 inscritos, 25 inscritos, donde vas a poder hacer network con todas esas personas también durante el evento, ¿no? Los precios que estamos manejando, ahí Carolina está colocando el link para que la puedan contactar, es 1 por 150, 2 por 250 soles, y, ¿no? Van a tener acceso también a nuestro curso online de entrevista de trabajo por 6 meses, que entiendo que es el que Katia compró hace unos meses, imagino. ¿Sí? Entonces, si están muy interesados, este miércoles, plazos del día de hoy para poder inscribirse. Estamos cerrando la lista, 1 por 150 y 2 por 250. Hagamos network, no solo porque estamos buscando trabajo, sino el mundo es de conexiones. El mundo hoy más que nunca está hiperconectado. Querramos o no, hay que tener cierta exposición, ¿no? Que conozcan nuestro valor agregado, que conozcan qué es lo que nos diferencia, ¿no? Tan importante como lo que sabes es a quienes conoces. Y esta frase, ¿no? Que está en uno de mis libros, es: si no lo expresas, muere en ti. Y estoy hablando ahí de tus talentos, de tus metas, de tus expectativas, de tus talentos, del trabajo que estás buscando. Si no lo expresas, no existe para el sistema. ¿Listo? Juan Carlos, escríbele a Carolina. ¿Sí? Juan Carlos Guzmán, escríbele a Carolina. Dale, escríbele, Juan Carlos. Yo converso con ella. ¿Listo? Ok. Listo. Era lo que teníamos para ustedes el día de hoy. Hagan network, por favor, háganlo, no solo porque están buscando trabajo, háganlo siempre, háganlo siempre. Listo, Juan Carlos, escríbele a Carolina. Chao, chao, cuídense mucho y que ganemos medalla hoy día. Chao.